En verano suele pasar que apenas escuchamos la palabra radiación, pensamos en los rayos del sol y al toque en el bloqueador solar. Todo el mundo nos dice que debemos protegernos de los rayos del sol, en nuestras casas, en el colegio, en los anuncios de la radio, en la televisión, en la internet, incluso en las calles. Y no es una exageración. De hecho, en febrero de este año, en el país se alcanzaron los niveles de radiación más extremos del mundo. ¿Saben a qué tipo de radiación me refiero? A la más conocida, a la radiación ultravioleta. Y bueno, aunque es la más conocida, no es la única que recibimos. Los rayos UV provienen del Sol, pero las otras estrellas en el universo también emanan rayos que llegan hasta nosotros. ¿Quieren saber qué tipo de rayos son? ¿O cuál es su origen y cómo podemos detectarlos? Entonces, acompáñenme en el capítulo de hoy, donde conoceremos más sobre la radiación que viene del espacio exterior. Y si quieren saber por qué hay frutas y nueces, les prometo que para el final del programa todo tendrá más sentido. Empezamos. En el programa de hoy hablaremos sobre la radiación espacial. Y para hacerlo, primero necesitamos saber qué es la radiación. En palabras simples, la radiación es la propagación de energía en forma de ondas a través del espacio. Según la física, todas las ondas se miden en metros, pero estas, al ser extremadamente pequeñas, se miden en nanómetros. Un nanómetro equivale a la millonésima parte de un metro y se expresa como 0.000000001 metros. Sí, puede resultar un poco difícil de calcular, pero esto nos ayudará a entender qué tipo de radiación recibimos del Sol. Por ejemplo, los rayos que miden entre 100 a 400 nanómetros son imperceptibles a la vista. Entre estos se encuentran los rayos ultravioleta. Los rayos que miden entre 400 y 700 nanómetros son visibles. De hecho, son los rayos del sol que vemos durante el día y que iluminan el mundo. Y los rayos que miden entre 700 a más son los rayos infrarrojos y tampoco los podemos ver. Es decir, los únicos rayos del sol que podemos ver son los que miden entre 400 y 700 nanómetros. Pero, ¿cuál es el efecto que tiene la radiación en nuestro cuerpo? ¿Por qué tememos tanto a la radiación? ¿Y por qué nos echamos bloqueador para protegernos del sol? Son muchas preguntas y creo que mejor pedimos la ayuda de un especialista. Hola, soy José Basso, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los rayos cósmicos son partículas muy energéticas, masivas, que tienen carga eléctrica y que provienen de fuera de la Tierra. Tienen energías muy grandes comparadas a las que podemos obtener en laboratorios aquí en la Tierra. Y estas fueron ya descubiertas hace como 100 años por Victor Hess. Él estaba en un globo aerostático, iba subiendo y conforme aumentaba esta altura veía que había más radiación. Y esto le hizo pensar que esta radiación venía de fuera de la Tierra. Para saber el origen de los rayos cósmicos,
se requiere un poco de investigación. Todavía no sabemos exactamente de dónde provienen. Una de las características de estos rayos tienen carga eléctrica. Eso quiere decir que se ven afectados por el campo magnético y pueden ser curvados. Si vienen de alguna fuente externa a la Tierra, pues tienen que atravesar unas grandes distancias y al haber estos campos magnéticos en el medio, se curvan y ya no sabemos directamente de dónde están viniendo. Hay varias teorías, ¿no? Podrían ser de origen galáctico de todas maneras y también algunos de origen extragaláctico para las más altas energías. Dentro de la galaxia podríamos pensar en explosiones de supernova. Las supernovas son explosiones de estrellas muy masivas. Aquí se aceleran las partículas porque el problema principal es que lleguen a muy altas energías. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Depende de hasta qué energía pueden darles a estas partículas. Los rayos cósmicos están compuestos en su mayor parte de protones, ¿no? Alrededor de un 90%. Estos protones, si uno piensa, estamos compuestos de átomos. Los átomos tienen núcleos, los núcleos tienen protones y neutrones. Entonces, estos protones son los que nos están llegando en su mayor parte. Luego también hay los núcleos sin los electrones de los átomos de helio. Esto constituye más o menos un 8%. Y luego hay partículas adicionales que complementan todo el resto de partículas que están llegando, por ejemplo, núcleos más pesados de otros elementos, electrones e incluso antipartículas, como por ejemplo la antipartícula del electrón sería el positrón, la antipartícula del protón sería el antiprotón y también en mucha menor cantidad, pero también nos están llegando. Ahora, como dijo el especialista, según la física, nosotros recibimos radiación del Sol, pero también de otras estrellas. Esta radiación distinta recibe un nombre particular y se llama radiación cósmica. Créanlo o no, estos rayos cósmicos se originan fuera de nuestro sistema solar, incluso en galaxias muy lejanas a nosotros, pero aún así llegan hasta nosotros. Ahora, conoceremos cómo se descubrieron. En 1912, el físico austriaco Victor Hess se subió a un globo aerostático y con ayuda de un medidor demostró que las moléculas aumentaban su carga eléctrica a mayor altitud. Es decir, cada vez que estaban más lejos del suelo, las moléculas se ionizaban más. La ionización se produce cuando una molécula de carga neutra es atacada por una fuerza que le quita sus electrones y al hacerlo deja de ser una molécula neutra para convertirse en una molécula con carga eléctrica, es decir, un ión. Ahora, Hess quiso saber qué era esa fuerza que ionizaba las moléculas en la altitud y decidió llevar a cabo unos experimentos. Primero, pensó que el Sol producía la ionización, pero no estaba seguro. Así que realizó el mismo experimento durante un eclipse de Sol casi total. Y adivinen qué descubrió. Que las moléculas seguían presentando mucha carga eléctrica. Así que la fuente no podía ser el Sol. Tenía que ser de otras estrellas del universo. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel en 1936. Pero esto todavía no nos dice cuál es el efecto de los rayos cósmicos sobre nosotros y nuestro mundo. Pero para eso, mejor volvamos al especialista. Uno se pregunta, ¿y estos rayos cósmicos serán peligrosos para las personas? Estamos siendo bombardeados por estos rayos cósmicos continuamente durante toda la historia. En la atmósfera estas partículas interactúan y se produce una cascada, una lluvia de muchas otras partículas. Algunas de ellas están llegando hasta la superficie. Si uno se pone a pensar en toda la radiación que uno puede recibir, no sé, radiación también que está viniendo del suelo, radiación por las cosas que comemos. Si lo comparamos con la radiación cósmica, representa la radiación cósmica un 15% máximo al nivel de la Tierra. Entonces, en realidad, uno no debería estar tan preocupado por esto. Conforme nos elevamos, sí aumenta esta radiación. Entonces, si hay alguien que está viviendo un poco más alto o alguien, por ejemplo, que vuela en un avión, recibe mayor radiación. De todas maneras, esto está bajo control y no es que nos va a causar cáncer directamente. Se delimitan ciertos parámetros, en el caso, por ejemplo, de la exposición anual que nosotros normalmente recibimos en unas unidades que se llaman milisieverts.
que toman en cuenta también el daño que puede sufrir diferentes partes de nuestro organismo. Normalmente lo que recibimos es 2.2 milisieverts. La radiación cósmica equivale como un 0.4 milisieverts, y el límite que generalmente se pone a una persona que puede estar expuesta por trabajo o otras cosas son 20 milisieverts. Entonces siempre estamos muy por debajo. Incluso si superáramos ese límite, tampoco no es que tengamos efectos de cáncer o alguna cosa directamente, ¿no? Entonces siempre estamos por debajo de esos límites de seguridad. Entonces, estos rayos cósmicos hacen que las personas que viven en ciudades de mucha altitud como Quito, La Paz o Puno reciban una dosis anual de radiación mayor que las personas que viven en ciudades como, por ejemplo, en la costa. Y aunque claro, nuestra atmósfera nos protege de recibir cantidades letales, no todos los seres vivos necesitamos la misma protección. Por ejemplo, hay algunos insectos que pueden soportar cantidades de radiación 100.000 veces mayores a las que recibimos nosotros. La diferencia es que esos rayos que a nosotros nos matarían, a ellos no les hacen ni cosquillas. Además de las radiaciones naturales que recibimos, hay otras, digamos las artificiales, como por ejemplo esta. ¿Sabían que la radiación que recibimos al hacernos una radiografía es 100 veces menor a la que recibimos de modo natural durante todo un año? Bueno, eso es un alivio. Luego del corte, volveremos con más sobre la radiación. En el bloque anterior conocimos qué son los rayos cósmicos y de qué están compuestos. También aprendimos que en realidad no son tan dañinos como se podría pensar. El tema sigue siendo muy investigado y de hecho los científicos todavía usan globos aerostáticos para estudiar los rayos cósmicos. El año pasado la NASA lanzó en Nueva Zelanda el Super Globo de Presión al espacio para recoger datos sobre la radiación cósmica. ¿Y por qué creen que lo llamaron Super Globo de Presión? Bueno, porque es enorme, pesa más de 2.000 kilos y es tan grande como un estadio de fútbol. Imagínense cuánta gente podría entrar ahí. Además de globos, los científicos también lanzaron sondas espaciales y en la actualidad existen 12 observatorios alrededor del mundo para medir la radiación cósmica. Aquí en Perú no tenemos un observatorio, pero eso no nos impide detectar y estudiar estos rayos. Ahora, vamos a ver cómo. Hola, soy Joaquín Macías, asistente de investigación en el Grupo de Altas Energías en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un detector de rayos cósmicos es un aparato portátil que usamos acá en la universidad para detectar subproductos de rayos cósmicos principales. En particular, los subproductos de los rayos cósmicos son muones. Los muones son los subproductos principales de los rayos cósmicos. Son como hermanos del electrón, pero más pesados. Es importante detectar muones por las aplicaciones que pueden tener. Acá dentro de la universidad divisamos varias aplicaciones para esto, como por ejemplo tomografía no invasiva. Es decir, podemos analizar un material, una estructura, sin hacerle daño a la misma. Por ejemplo, en el caso de si estuviera una pirámide con un hueco dentro, se podría ver ese hueco sin en sí tocar la pirámide, viendo solamente cómo es que pasan los muones por esto. Hola, soy Lucía Col, estudiante de pregrado de Física. Trabajo en el Grupo de Altas Energías de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El detector de rayos cósmicos Cosmic Watch es un modelo enviado por el MIT. Tenemos primero un plástico centellador por el cual van a pasar los muones y va a generar una lluvia de fotones. Esta lluvia de fotones o luz va a ser detectada por el fotomultiplicador. Estos dos van a ser forrados en cinta negra para que así no influya la luz que viene del exterior. Entonces, ambos van a ser juntados junto con la placa madre
que esta placa tiene todos los circuitos que van a hacer que la información recolectada por el fotomultiplicador vaya a la computadora. Entonces, esto se va a convertir en un detector como este. Vamos a forrarlo con el recubrimiento de aluminio y finalmente yo lo puedo conectar a la computadora y este me va a dar datos. Por cada muón que cae hay una cuenta y esto se va a ver en los histogramas de EUCAP. ¿Vieron eso? Eso es más o menos la energía de una partícula subatómica. La diferencia es que en mi pierna hay montones de células y estas tienen moléculas que a su vez contienen átomos. Y en total, en mi pierna deben haber miles de átomos. Y todos estos juntos consiguieron liberar la misma cantidad de energía que un solo átomo de radiación cósmica. Eso es increíble. Y no es todo. También se descubrió que en el rayo cósmico de mayor energía, que resultó siendo un protón, se mueve a una velocidad casi igual a la velocidad de la luz. Y eso era más o menos de 99.99999999999999999% igual a la velocidad de la luz. Eso es muy rápido. En el siguiente bloque volveremos con más sobre la radiación. En el capítulo de hoy aprendimos que las estrellas generan energía, que el Sol genera rayos ultravioleta, rayos visibles y rayos infrarrojos. Y también aprendimos que cuando la radiación viene del espacio y no es del Sol, se llama radiación cósmica. Ahora, al inicio del programa mencioné que todo el mundo nos dice que nos cuidemos de los rayos UV y que usemos bloqueadores todo el tiempo. Y lo cierto es que estos rayos no solo tienen efectos negativos en el ser humano, sino también positivos, porque son una fuente de vitamina D3, que nos ayuda a prevenir enfermedades de salud mental, controlar la presión arterial y también es buena para las articulaciones y los huesos. Y decimos que tiene efectos negativos porque estos rayos son mutágenos, es decir, que por su tamaño tienen la capacidad de alterar o cambiar nuestra información genética y así incrementar la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. Obvio, todos mutamos, es parte de la evolución, pero las alteraciones genéticas en exceso pueden causarnos graves enfermedades. Este miedo a las mutaciones es lo que nos hace cuidarnos de la radiación. Por eso, cuando vean este símbolo en algún lugar, significa que hay peligro de radiación y es mejor mantenerse alejado. Ahora, en nuestro día a día, aún estando lejos de centros nucleares u otros lugares con mucha radiación, también la recibimos, pero en cantidades no letales todo el tiempo. ¿Y cómo? Por ejemplo, en los alimentos. ¿Les gustaría saber qué alimentos son más radioactivos que otros? Vamos al experimento. Listo, ya tenemos todo preparado para nuestro experimento. Y hoy hemos traído un detector de radiación personal que lo usan los científicos para entrar a lugares donde puede o no haber radiación. Entonces, para probarlo, vamos a utilizar esta fuente de radiación, que es cesio 137, pero de baja actividad. Así que no nos va a causar ningún tipo de daño. Entonces, vamos a ponerlo por aquí y vamos a situar nuestro detector encima de la muestra. Si se dan cuenta, inmediatamente empieza a sonar indicándonos que hay actividad radioactiva. Ahora vamos a hacer lo mismo con los alimentos y ver qué pasa. Para eso tenemos plátanos, sal, nueces, habas y esas estrellas fluorescentes que por su color mucha gente piensa que son radioactivas. Entonces vamos a probar si es verdad o no. Entonces vamos a empezar con una de las fuentes menos radioactivas, la sal. Ok, no pasa nada. Ahora vamos a probar las nueces, las habas, el plátano
Y las estrellas, tampoco nada. Y esto es porque la radiación no es lo suficiente como para activar nuestro detector. Pero sabemos que hay radiación, entonces, para descubrir cuánta, vamos a utilizar un objeto un poco más complejo. Lo que tenemos aquí es una cámara de ionización y es mucho más sensible que nuestro detector anterior. Y no solo eso, también identifica la fuente. Entonces, vamos a probar con nuestra muestra aquí. Inmediatamente empieza a sonar. Está detectando la fuente de radiación. Y al toque nos identificó que es una muestra de 137 CS, o sea, el cesio 137. Entonces ahora vamos a probarlo con nuestros alimentos. Y para eso vamos a sacar esta muestra para que no interfiera. Y vamos a empezar por la sal. Y si pueden ver en el medidor tenemos la dosis de radiación del espacio, que es 0.127 y que está separado porque la máquina no la considera para medir los elementos. Entonces podemos ver cierta actividad aquí, pero no genera ningún cambio con lo que ya mide en el espacio. Entonces vamos a probar ahora con las estrellas. Si se dan cuenta, la cifra se mantiene casi igual, no hay ningún cambio. Vamos a probar ahora con las habas. Es exactamente lo mismo. Ahora probemos con el plátano, que por su contenido de potasio debería variar un poquito más la medición. Vamos a probar. No, es exactamente lo mismo. Y esto se da porque la cantidad de radiación que generan estos elementos es muy baja como para que siquiera la máquina la considere. A menos que nosotros pongamos unos 1000 plátanos aquí, pero eso ya sería un poco más complicado. Entonces ya comprobamos que ninguno de estos elementos es dañino, así que pueden pegar todas las estrellas que quieran en su casa. Hoy también aprendimos que recibimos radiación tanto del Sol como de otras estrellas, y a esta la llamamos radiación cósmica. También aprendimos que aunque la radiación pueda convertirnos en mutantes, también es buena para el ser humano. Si viene del Sol, nos proporciona vitamina D3, y si viene de los plátanos, nos puede proporcionar potasio al cuerpo. Ahora voy a continuar midiendo la radiación de algunos objetos para saber si son o no radiactivos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ciencia en Esencia.